Una feliz semana a todos nuestros hermanos y amigos. Hoy domingo 28 de agosto. Estudiando la lección número 10, Templanza en el crisol. El texto para memorizar durante toda esta semana es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Buen Dios y Padre, danos la mansedumbre de Jesús. Es más, danos a Jesús para que Él domine nuestras emociones de tal manera que expresemos las características divinas imputadas por su gracia redentora en nuestras vidas. Haznos mansos y humildes. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, pan partido y vino derramado. Oiga, el pecado solamente sabe dar una cosa: sufrimiento y en consecuencia la muerte. Cada vez que el ser humano se aira, cada vez que el ser humano se llena de ira, le sube la temperatura en el rostro, se le acelera el corazón, sube la presión arterial, los músculos del cuerpo se tensan, dolores en las piernas, en la mandíbula, en las manos, en la zona alta del cuello. Entonces se acelera la respiración y eso produce mareo, produce malestar gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo se paraliza por no ser prioritario en ese momento y produce diarrea, náuseas, estreñimiento, vómitos y gases. Su voz se altera, sus ojos se dilatan, y todas estas cosas son expresiones de una muerte apresurada en el individuo que se enoja o que es fácil de enojar. Por eso, cuando usted esté tenso, trate de respirar profundamente 15 veces. Amigo, el pecado del pueblo de Judá, 490 años el pueblo de Dios cometiendo el grave pecado de transgresión constante del sábado, vino la deportación en el año 605 antes de Cristo por el rey Nabucodonosor I. Y el rey destruyó y se llevó un grupo de cautivos, entre ellos a Daniel y los 3 hebreos. Luego hubo una rebelión en el 597. De ahí se llevaron 10,000 más. Dentro de eso estaba el profeta, estaba Ezequiel. Ezequiel era sacerdote. Y en el 597 fue llevado al exilio por Nabucodonosor a la edad de 25 años. Y él estaba casado. Y a los 5 años de estar cautivo, en Babilonia, Dios lo llama al oficio profético.
Era como Jeremías, que era sacerdote y profeta. Pues Ezequiel, cuando estuvo 5 años en cautiverio en Babilonia, Dios lo llamó lo llamó a ser profeta para alentar a su pueblo que estaba en Babilonia. Y el Señor hizo una profecía y tomó como ejemplo al profeta Ezequiel y a su esposa. Y vamos a escuchar cuál era esa profecía que nosotros debemos prestar atención en el capítulo 24 del libro de Ezequiel, comenzando en el versículo 15 hasta el versículo 27. Oiga lo que dice Jehová con relación al pueblo de Dios y la enseñanza que quería mostrar. Vamos a ver. Hijo del hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deseo de tus ojos. ¿Cuál era el deseo de los ojos de Ezequiel? Su esposa. La amaba demasiado, una mujer hermosa y una mujer mansa. Y dice, he aquí te quito de golpe el deseo de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu bonete sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de hombres. Pan de hombre es comida de un funeral. No hagas duelo. Y hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Su esposa estaba enferma, estaba cautiva en Babilonia. Y díjome el pueblo, ¿no nos enseñarás qué nos significan estas cosas que tú haces? Y yo les dije, palabra de Jehová fue a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestra fortaleza, el deseo de vuestros ojos y el regalo de vuestra alma. Vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a cuchillos. ¿Cuál era el deseo de vuestros ojos? Así como el deseo de los ojos de Ezequiel era su esposa, el deseo de los ojos del pueblo de Israel era el templo. El templo, ese majestuoso templo de oro. Y dice, vuestros hijos y vuestras hijas caerán a cuchillo, o sea, serán muertos por los enemigos. Y haréis de la manera que yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres. O sea, pan enlutado, o sea, la comida de un velorio. No hay duelo. Y vuestros bonetes estarán sobre vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Y tú, hijo del hombre, el día que yo quitaré de ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deseo de sus ojos y el cuidado de sus almas, sus hijos y sus hijas, este día vendrá a ti un escapado para traer las nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás, y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué está diciendo el Señor en esta profecía? Mira, el gozo de la gloria de ustedes, que es el templo, va a ser quitado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen casi 500 años adorando a los Baales. Y Baal es el nombre de Satanás, un nombre culto, pero es el mismo Dios con otro nombre. Y ustedes adoran a Dios y adoran a Satanás. Y no puede servir un hombre dos señores, dijo Jesucristo. Tú no puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios
Baal, que le daba riquezas a cambio de la apostasía. Pero Satanás es muy pérfido. Cuando te tiene seguro, entonces él te castiga con todo tipo de mal para que tú maldigas al Señor. Y el Señor lo permite para que ese sufrimiento te vuelque la mirada hacia Dios, que tú la quitaste. El templo de Salomón, la maravilla del mundo. No ha habido en la historia un templo más caro que el templo de Salomón. No ha habido en la historia un templo más caro que el templo de Salomón. Era un templo tan caro que costó más de 100,000 millones de dólares. El templo tenía 3,750 toneladas de oro. Si lo calculamos esa tonelada a $1,400, nos da 185,188 millones. Ese era el valor del templo de Salomón. Lo voy a repetir. Si usted coge el templo que tenía 3,750 toneladas de oro, igual a 132,277,357 libras por 1,400 la onza, eso nos da 188,188, 299,800. ¿Usted está oyendo? El templo de Salomón costó 185,200 millones de dólares. No ha habido un edificio más caro en la historia del planeta que el templo de Salomón. 185,200 millones de dólares. Y esa era la gloria. Todo era. Pero señores, solamente el traje del sumo sacerdote costaba más de 100 millones de dólares. ¿Quiere que se lo calcule? ¿Quiere que le calcule? Oiga, ¿cuántas piedras preciosas tenía el pectoral? 12 piedras preciosas. Todas valían no menos de 5 millones de dólares. ¿Cuántos son 12 por 5? 60 millones, ¿verdad? 60 millones de dólares. Las 12 y el Urim y el Tumim, que costaban 10 millones cada una, son 20. ¿Son cuántos? 92. Ajá. Y el que tenía la mitra, y el traje, ¿cuánto costaba? Costaba más de 100 millones de dólares. El traje del sumo sacerdote. Solamente la lámpara de los 7 brazos costaba 15 millones de dólares. ¿Cuánto costaría el arca del pacto? ¿Cuánto costaría la mesa de los panes? Señores, es algo extraordinario hablarlo. Yo tengo un sermón que lo he prometido, no lo he podido cumplir porque tengo tanto trabajo. El tiempo no me da, pero hermanos, ese templo que era la gloria, lo perdió por provocar a ir a Jehová. En el templo metieron a Satanás. El mismo Manasés, rey de Judá, metió a la imagen del celo en el templo, profanando el templo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, vino Nabucodonosor y se metió en el templo y saqueó el templo. Y de eso estaba hablando el profeta Ezequiel en la segunda deportación, cuando le dice pan partido y vino derramado. Amigo, así como el pecado pagó con creces a un pueblo llevándolo cautivo 70 años a Babilonia, aprendieron a nunca más adorar ídolos, de tal manera que cuando ellos regresaron después del primer decreto que vino Zorobabel con 50,000 hombres y salió a reconstruir la ciudad,
y luego Esdras y Nehemías en la reconstrucción de los muros en 52 días. Todo eso, hermano, todo eso usted no encuentra después del regreso de Babilonia. Usted no encuentra un judío adorando un ídolo. Aprendieron la lección de cuán duro es vivir separado de Dios. Y amigo, por eso ese crisol de 70 años hizo cambiar la mentalidad del judío. Y entonces cuando llegaron, entonces se excedieron en las minucias, y entonces Satanás, muy astuto, puso al pueblo a adorar el templo y no al Dios del templo, cuando Herodes levantó el templo de mármol. Hermano, dice la sierva de Dios con relación a las dificultades que tendremos que arrostrar, así como Jesús las arrostró. Dice, las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser disminuidas por la mansedumbre que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo. La mayor evidencia de nobleza que haya en el cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho a revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los discípulos de Cristo. Es la prenda de su relación con los atrios celestiales. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. El pobre de espíritu que anhela la presencia es hacer la voluntad de Dios. Estos obtendrán abundante entrada al cielo. Se hallarán entre aquellos que habrán lavado sus ropas y las habrán emblanquecido con la sangre del Cordero. El deseado de todas las gentes, páginas 268 y 269 de la pluma inspirada. Hermanos, repito, la mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el dominio propio. Y Dios quiere revelarse en nosotros a través de la mansedumbre. Y la mansedumbre se pide en una persona. No le pidamos a Dios mansedumbre, pidámosle a Dios a Cristo, que es la mansedumbre personificada. Y si Él toma el control de nuestras vidas, automáticamente seremos mansos y humildes, porque su presencia nos hará así. Más que una cualidad, es una persona. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús. Hermanos y amigos, hay que ser mansos, porque los mansos van a heredar este planeta y se van a recrear en abundancia de paz. Hermanos, suscríbase a este canal de YouTube y dele clic a la campanita y lléveme en sus oraciones. Este es un ministerio que demanda mucho sacrificio, muchos desvelos, y si ustedes me ayudan con sus oraciones, podré continuar con este ministerio hasta que Dios disponga. Para mañana lunes, interceder pidiendo gracia, un texto o un tema sobre el hombre más manso sobre la tierra, que no es manso, la traducción no está muy buena. Vamos a ver en el hebreo qué significa la palabra manso relacionada con Moisés. Hermanos, estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero, quien te invita a suscribirte a este canal. Para mañana, interceder pidiendo gracia. Que Dios nos bendiga
y nos guarde.